tarde. Capítulo número 26 del libro de Hechos. Vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Oremos. Padre, en esta tarde queremos honrarle al Señor, no sin antes decirle que somos pecadores, que hemos fallado, Señor. Queremos confesar nuestros pecados de pensamiento, de palabra y de hecho. Queremos decirle cada uno de nuestros pecados, Señor, a fin de que no haya estorbo en nuestra comunión con usted. Queremos darle gracias por su perdón, gracias por su misericordia, su amor para con nosotros. Queremos darle gracias por las bendiciones espirituales. Queremos darle gracias por la vida, por la salud, por todo, Señor. Queremos darle gracias en esta hora. Queremos estudiar su palabra, Señor, y no queremos hacer nuestra fuerza porque no somos competentes por nosotros mismos. Por eso queremos pedirle que su Santo Espíritu, Señor, nos asista para poder entender su palabra y no solo ello, sino que podamos aplicarla en nuestra vida cotidiana. Pedimos estas cosas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Después de haber estudiado cómo Festo presenta a Pablo al rey Agripa, y Agripa se prepara para oír a Pablo, vamos a estudiar la defensa de Pablo en esta tarde. Cuando estudiamos, hermanos, esta historia, hay algunas cosas importantes que necesitamos aprender. Y vuelvo a recalcar el asunto de la soberanía de Dios. Dios siempre, hermanos, encamina las cosas, aunque pareciera que las cosas están sucediendo de una manera que para nosotros o para nuestra vista no son las mejores. Dios siempre encamina las cosas para lo mejor. Y esto es lo que el libro de Hechos, en uno de los principios, nos muestra, cómo Dios es tan soberano que siempre va a vindicar a aquellos que no han tenido culpa alguna ante las personas, ante Dios y ante cualquier circunstancia. Entonces, cuando estudiamos el capítulo 26, vamos a ver algunos principios importantes que necesitamos meditar en esta tarde. Entonces vamos al versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Fíjense que cuando Agripa preside esta reunión o este tribunal, llamémosle así, permitió que Pablo se defendiera solo. Hay momentos, hermanos, y Pablo algunas veces expresó esto, que cuando Pablo estuvo con dificultades, estuvo solo. Y algunas veces tuvo que hacerlo solo. En este caso, su defensa la presentó solo. Pero hay algo importante que necesitamos recordar en esto. No siempre las defensas de los creyentes las hacemos solos. En este caso, ¿estaba solo Pablo? No, estaba el Señor con él. Y esto es algo importante que necesitamos recordar, hermano. Cuando nosotros vamos a enfrentar pruebas, cuando vamos a enfrentar dificultades con nuestros familiares, con las personas, con cualquiera que sea la dificultad, debemos de recordar siempre que no estamos solos, que el Señor siempre está con nosotros. Y Pablo ahora se encontraba en un tribunal donde estaban tratando de buscar matarlo, o buscar por lo menos una tan sola evidencia para poder acusarlo y llevarlo a prisión o matarlo. De hecho, ya estaba preso. Pero Pablo aquí, el Agripa, que está presidiendo, le pidió a Pablo que se defendiera. Y Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Fíjense que la defensa de Pablo, si ustedes, vamos a leer el pasaje y ustedes van a ver en qué se marca la defensa de Pablo. ¿Saben cuál era la defensa de Pablo, hermanos? ¿En qué se basaba la defensa de Pablo? Se basaba en la narración de su conversión. Pablo siempre, cuando se defiende narrando
cómo es que fue convertido el Señor. Hay algunos aspectos importantes que necesitamos recordar, que Pablo realizó una defensa no tanto así aislada de los cambios que tuvo su vida como judío, primero en el judaísmo y después siendo siervo del Señor. Entonces esto debemos de recordar nosotros también. En la vida cristiana, los creyentes deben de ir de cambio en cambio, pero estos cambios que deben de hacerse deben de surtir en el sentido de que el creyente vaya creciendo y vaya teniendo día tras día una madurez espiritual mucho mejor. Y porque nosotros, nuestra defensa inclusive ante los demás siempre es el Evangelio del Señor, siempre es Cristo, siempre es anteponiendo a Cristo ante cualquier circunstancia. Y este es el punto que Pablo estaba haciendo. Por eso Pablo, cuando se defendía con el Evangelio. Cuando tenía que presentar defensa, siempre hablaba de su conversión como testimonio de lo equivocado que estaba en el judaísmo y por qué los mismos judíos, creyendo estar en la verdad, tratan de matar a uno que sí verdaderamente se mantiene en la verdad. Entonces es el punto que Pablo está tratando aquí. Ahora, recuerden también que el propósito de Pablo de estar en este contexto era también debido a una profecía y debido a un mandato del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: ve y predica a reyes, a principales, a los judíos, pero lo encomendó también a los gentiles. ¿Y en qué contexto nos encontramos aquí? Nos encontramos presentando defensa por medio del Evangelio a un principal, al rey Agripa. Qué importante, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes van a ser llevados en cualquier momento hacia una persona importante o a una persona muy insignificante, pero para el Señor las dos personas tienen la misma condición, ¿sí? Para nosotros que a veces hacemos ese balance, pero hermano, ambos están camino al infierno y necesitamos hablar del Evangelio. Aquí es el punto que nosotros necesitamos. Cuando pensamos en nuestra vida cristiana, necesitamos pensar nuestra posición y tener un balance entre nuestra vida personal como creyentes y un balance entre nuestra relación con el Señor. Ahí es donde se basa el crecimiento espiritual, y por eso que estudiamos la Biblia versículo por versículo. La Biblia siempre nos va a dar parámetros de cómo conducirnos como creyentes. Y Pablo aquí nos está dando un ejemplo. Fíjense que por ejemplo, ¿qué diría un judío delante de una asamblea tan importante en este caso, que Pablo estaba siendo acusado? ¿Qué dirían ellos de Pablo? Bueno, ya habían dicho que era un blasfemo, que hablaba en contra de Dios, que dijeron muchas cosas de él. Pero después de escuchar la defensa de Pablo, probablemente los oyentes se dieron cuenta de que en lugar de juzgar a Pablo, ¿quiénes estaban siendo juzgados? Los mismos judíos. Y esto siempre va a suceder así. Cuando un inconverso te juzga o nos juzga, hermano, casi siempre los impíos van a ser juzgados a ellos mismos, porque no hay ninguna defensa en cuanto a ellos. Sin embargo, Cristo siempre defiende a un creyente en cualquier circunstancia. Y no olviden este principio: Cristo siempre está con los creyentes, siempre va a estar ahí. No debemos de olvidar esto. Ahora, fíjense algo importante que necesitamos ver, versículo 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Noten que Pablo primero dice, me gusta, estuve leyendo la versión del lenguaje sencillo y me gusta la versión. No la traje porque todos tenemos en común Reina Valera, pero Pablo dice: me siento tan contento, me siento tan feliz de que yo pueda expresarles a ustedes mi defensa ante lo que me acusan los judíos.
Y aquí precisamente cuando dice me tengo por dichoso, la palabra es Macarios, y Macarios es bienaventurado. Y la palabra bienaventurado, ¿qué quiere decir? Doblemente feliz, doblemente feliz. Pablo, hermano, estaba, fíjense que me gusta aquí, porque a veces nosotros somos como, ¿cómo podría decir? Tan frágiles en cuanto a esto, que cuando vemos una oportunidad de presentar el Evangelio, o una oportunidad de sufrir por amor a Cristo, a veces flaqueamos en nuestra defensa, flaqueamos en pararnos firmes con el Señor. Pero miren Pablo cómo estaba. Recuerdan que estaba preso, pero también estaba amenazado de muerte. Los judíos estaban buscando una tan sola cosita, un error para matar a Pablo. Pero ¿cómo estaba Pablo aquí? Pablo dice, estoy contento, estoy feliz, no estoy preocupado. Hermano, ¿cómo está usted ahora? Como le pregunto, pensando en la unidad de los creyentes, ¿cómo se encuentra ahora, hermano? ¿Usted está atribulado, está angustiado, está desesperado por lo que le pasa? No, recuerda, el Señor está con nosotros. Debemos de estar contentos, debemos de estar felices. Ahora me iba a matar un carro, es que iba a trabajar. Estuve a punto de que me pegara. Yo no sé por qué la gente anda manejando tan acelerada hoy. Terrible, terrible. Y vi así cerquita estuvo el hombre de pegarme en la moto. Y dije yo, gloria a Dios porque me has librado de esto. Pero también sentí miedo. Esto significa, hermanos, que en la vida cristiana vamos a sentir miedo. Sí, es normal como humanos. Pero mientras estamos, hermanos, siendo guiados por el Señor, necesitamos sentir la fortaleza de Dios, la fortaleza del Todopoderoso en nosotros. Y por eso es que Pablo aquí está diciendo, estoy feliz, soy dichoso de poder hablarle ante ustedes. Primero, tiene dos direcciones, hacia él mismo, porque tenía una oportunidad de hablar a un rey, y hacia el rey, porque tenía el rey la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿para cuántos se alegran cuando han presentado el Evangelio, hermanos, y han lanzado la semilla? Esto debe de ser alegría, y más cuando se convierten al Señor. Debe de ser de mucha felicidad para nosotros. Ahora fíjense bien, Pablo dice, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas. Noten lo que dice, todas las cosas. No era una sola. Había varias cosas que acusaban a Pablo, los judíos. Pero fíjense bien, si hubiera tenido conciencia de culpa, ¿creen que Pablo hubiera hablado de esta manera? Aquí hay algo importante, hermano, que necesitamos aprender. Cuando los creyentes, yo quiero animarles, hermano, somos pecadores todos, hermanos, ¿sí o no? Somos pecadores. No hay quien lance tenga la rigidez de decir, hoy voy a agarrar una piedra y le voy a pegar una pedrada a mi hermano. No hay ninguno, creo yo, que esté en esta posición. Pero digo esto, ¿saben por qué? Porque a veces nosotros nos llega ese problema de culpa cuando hemos pecado. Y los creyentes sabemos ciertamente que la única alternativa que nos queda a nosotros es confesar el pecado. Y Dios nos ha abierto las puertas y podemos venir y acudir al Señor y encontrar paz en el Señor, pero no vivir mortificados por ciertas cosas. A veces los creyentes nos mortificamos por el pasado, por el presente y por el futuro, y vivimos vidas desgraciadas por eso. Todas esas cosas deben de ser tiradas como se tira la basura en un basurero. Y restaurar. El Señor, hermano, lo restaura a usted cuando confiesa su pecado. Sí, la misma Biblia dice que nos limpia de toda maldad, nos perdona y nos limpia. Entonces, hermano, ¿por qué tener prejuicio? Fíjense que Pablo estaba hablando con rectitud aquí. Ahora, aquí hay otro asunto importante.
La rectitud de un creyente no es por lo que es el creyente, sino por su posición en el Señor. Y esto es importante entenderlo. Hermano, usted está en pie aquí, ahora, no por usted mismo, sino porque el Señor lo tiene en pie. Amén. Amén, hermano. Y esto debe de ser quizás motivo para poder escapar de todo eso, esas cosas que hacia nosotros nos flechan a cada momento y nos hacen sentirnos culpables de muchas cosas. Y es bien cierto, el pecado trae consecuencias y eso no lo vamos a obviar. Y en la Biblia vemos, por ejemplo, al rey David. Lo hemos visto. Tenemos mucho, todo el Antiguo Testamento. Es más, en Isaías, como hemos estudiado la vida de Israel. Y cuando Israel se apartaba del Señor, venía un problema para ellos, una disciplina. Pues Dios trata también con la iglesia de esa manera. No vamos a obviar, pecado es pecado. Cuando se comete, Dios nos perdona cuando confesamos, pero también hay una disciplina por medio de ello. Y no debemos de olvidar esto. Pero Pablo, aquí, hermano, no está sintiendo esta situación en su vida. Pablo está firme. Pablo está bien parado y dice, pero ¿por qué está Pablo bien parado hablando aquí? No por él mismo. De hecho, Pablo dice que él era el primero de los pecadores. Pero Pablo ahora está hablando tan certeramente diciendo que los judíos lo están acusando de muchas cosas, pero él está asegurando lo que el Señor le dijo que dijera. Ahora fíjese bien. Probablemente Pablo tuvo temor, hermano, en medio de todas estas cosas, sí. Como ser humano, sí. Y como seres humanos vamos a tener estos problemas siempre. El Señor entiende nuestras dificultades como seres humanos, hermano. Sí, las entiende. Él sabe cómo flaqueamos como seres humanos. Pero aquí es donde hay que tomar la decisión. Siempre he dicho yo, como creyentes, no debemos de perder la perspectiva en cuanto al Señor. Espiritualmente, nuestra posición es una posición de mucho honor y privilegio que tenemos en el Señor. Pero nosotros no podemos hacer nada si no es por medio del Señor. Nada, absolutamente nada. Entonces aquí es donde necesitamos meditar nosotros. Versículo 3. Mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por la cual te ruego que me oigas con paciencia. Hay varias cosas importantes en este versículo. Hermano, fíjense el versículo 3. Mayormente. Fíjense que esa palabra mayormente, Pablo está poniendo énfasis en lo que va a decir. Pablo está poniendo al rey Agripa que ponga mucho cuidado en lo que va a decir. Y fíjense, ¿por qué? Porque Agripa conocía a los judíos, hermano, o no los conocía. Sí los conocía. Conocía sus tradiciones, conocía la ley misma, conocía sus costumbres, conocía la fiesta, conocía todo. Entonces, por eso, en la Biblia de las Américas, dice, eres un experto. Dice, eres un experto en todas las costumbres y cuestiones, o es decir, en otras palabras, en lo que era controversial en cuanto a los judíos. Él lo sabía. Por eso Pablo, y ahora hay otra cosa, hermano. Cuando nos vamos a defender o cuando hay defensa, necesitamos conocer el terreno. ¿Pablo conocía también a Agripa? Sí, pues. Y aquí lo está diciendo Pablo. Siempre que, fíjense, cuando usted no conozca a una persona, no se ponga a discutir con él solo por discutir. Mejor conózcalo primero. Y cuando conozca su situación, entonces empiece a atacar el punto. Pero Pablo conocía bien, tanto Pablo conocía a Agripa, como Agripa conocía a los judíos. Y esto era muy importante. Fíjense que aquí por eso en la Biblia de las Américas dice las controversias que hay entre los judíos. Porque de hecho, los judíos tenían un montón de revueltas dentro de las costumbres, las tradiciones y todo lo que ellos manejaban. Era un problema serio que tenían.
Pero fíjense bien, Agripa podía entender lo que Pablo diría acerca de la ley, por ejemplo. ¿Podía entenderlo? Sí, porque lo conocía. ¿Podía entender acerca de los profetas, Agripa? Sí, conocía lo que los profetas decían. ¿Conocía, por ejemplo, todo el aspecto de la religión y la secta de los judíos? Sí, lo conocía. Conocía todos los aspectos. Y esto es interesante. Por eso Pablo dice, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Y por qué le pide paciencia? ¿Por qué creen que le pide paciencia Pablo a Agripa aquí? Hermano, cuando vamos a predicar el Evangelio, es importante pedir paciencia, primero al Señor para la persona, pero también para la persona. Porque si no, la paciencia en una persona, y la paciencia en este caso, para el rey Agripa, determinaba su conciencia también. Es decir, la paciencia o la conciencia determina la paciencia o la inquietud entre una persona. La conciencia en un ser humano determina la quietud o la controversia que hay entre esa persona. La pregunta es, ¿era el rey Agripa creyente? Por eso no podemos hablar de que el rey Agripa estaba siendo lleno del Espíritu Santo para poder entender que era la paciencia del fruto del Espíritu. Sin embargo, los inconversos pueden tener paciencia también. Sí, como determinación de la misma conciencia. Y aquí Pablo le pide, óyeme con mucha paciencia, porque de hecho Pablo iba a relatar una historia aquí. Pablo iba a relatar un hecho real de lo que le sucedió. Ahora fíjense bien, sin duda Lucas aquí tenía que abreviar los discursos. Probablemente aquí hubo otras palabras más que Pablo tuvo que decir, pero a Lucas se le permitió por el Espíritu Santo escribir solo aquello que era necesario, y esto fue lo que escribió. Ahora fíjese, probablemente la defensa de Pablo duró más tiempo que los pocos minutos que le requerían para leer Hechos capítulo 26, 2 al 29. ¿Cuánto tiempo cree usted que me tardé yo para leer este pasaje? Yo me tardé 5 horas para leerlo y estudiarlo. ¿Cuánto tiempo le tardaría usted solo para leerlo? Probablemente 10 minutos, 15 minutos, para darle una media revisada, sin estudiar aspectos históricos, aspectos gramaticales, aspectos contextuales, probablemente. Pero aquí probablemente no fueron 5 horas, pudo haber sido más tiempo, aunque no se detalla aquí porque no era tanto el asunto. ¿Cuál era el asunto que es más contextual para amarrar el asunto de la defensa de Pablo? La defensa de Pablo se mantenía en el Evangelio, en la conversión, y eso es lo que va a relatar Pablo aquí. Veamos el versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos. Hermanos, ¿conocían a Pablo los judíos? No conocían. Es más, Pablo estuvo en manos del maestro Gamaliel. Él fue el que le enseñó a Pablo. Y Gamaliel era de los principales de los judíos. ¿Sí? ¿Conocía Gamaliel a Pablo, hermano? Perfectamente. ¿Gamaliel estaba involucrado en todo este asunto? Probablemente, porque aquí Pablo nos explica, miren lo que dice el versículo, todos los judíos. Vean que no dice algunos, dice todos. Entonces, es decir, desde la vida pequeña de Pablo, desde su nacimiento, su crecimiento y su adultez, a Pablo lo conocían perfectamente. Ellos sabían quién era Pablo. Pero no solo eso, la palabra conocen es muy importante aquí, porque la palabra conocen y saben es una conexión. Miren lo que dice en el versículo 5, los cuales también saben. Entonces,
Conocer y saber, hermano, es lo mismo. Conocer y saber, ¿es lo mismo o no es lo mismo? La misma palabra, vi que en el griego, la misma palabra, conocer y saber, es proginosko, para las dos palabras. Y proginosko significa entender el contexto de la vida de una persona. Es tener certeza de quién es alguien o algo. En este caso, sabían y conocían perfectamente a Pablo. Miren lo que dice el 5. Los cuales también saben que yo, desde el principio ¿de qué? Desde el principio ¿de qué? Desde el principio del judaísmo. Porque él, bueno, recuerda que compartía el mismo entendimiento de los judíos, Pablo. ¿Lo compartía o no? Si no, por eso perdió a la iglesia. Pablo les está diciendo, bueno, si yo con ustedes éramos los mismos antes, estábamos con una unidad, teníamos una conexión en el mismo pensamiento y en el mismo celo de Dios. Estábamos en lo mismo. Por eso es tan importante, dice, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, divid fariseo. ¿Qué dice en cómo se llama allá en Filipenses Pablo? Que él era fariseo de fariseos. Es decir, podían decir algo diferente a ellos. Ahora, hermano, pregúntese usted, Pablo está haciendo una defensa, pero realmente ¿quiénes están siendo juzgados? Ahora están siendo juzgados los judíos. Por eso yo siempre digo, cuando en el Evangelio se encuentra la razón de la verdad, nadie va a tener que decir en contra de ustedes. Sí pueden decir de nuestra vida práctica, porque ven cómo vivimos. Y aquí, hermano, quiero hacerles recordar, porque esta es una verdad que yo me he hecho recordar cuando estudié esto. Y no debemos de olvidar que como creyentes también el testimonio es muy importante, que debe de ser coherente con el Evangelio. Si no, entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues es como que yo diga, alabo al Señor, pero vivo mi vida no coherente en relación al Señor. Esto no es correcto. ¿O es correcto? No tiene sentido. Por eso es que en la posición de Cristo, los creyentes debemos de tener un equilibrio aquí. Si entiendo el Evangelio, debo de vivir conforme al Evangelio. Y si no, entonces estoy fallando. Hay algo que está fallando en mi vida. Algo que necesito examinar. Y la palabra, la Biblia misma nos va diciendo cómo podemos hacerlo. Miren el asunto aquí. Cuando Pablo dice rigurosa, en el versículo rigurosa secta de nuestra religión, Pablo dice un verdadero superlativo aquí, porque usa la palabra secta de nuestra. Y fíjense que Pablo se incluye en la secta, ¿sí? Porque él les está haciendo recordar ¿qué? El pasado de Pablo. Pablo recuerda el pasado. Hermano, algunas veces es importante recordar el pasado. No para volver atrás, sino para proseguir a la meta. Lo que dice Pablo, hay que dejar olvidado el pasado en ese sentido. Pero el pasado nos recuerda hacia dónde apunta por eso yo el día que celebramos el Día del Padre, hablaba de Timoteo. Pablo le enseñó a Timoteo cómo debe de conducirse. ¿Y usted cree que nosotros no necesitamos una brújula en la vida cristiana? ¿Cómo no? ¿Y quién es la brújula? Es Cristo. Sin Cristo nosotros estamos perdidos. Vamos como el pueblo de Israel, como un espiral dando vueltas, y nos perdemos. Pero cuando la brújula nos apunta a dónde seguir, entonces agarramos el timón y vamos conduciendo de la manera correcta. Aquí Pablo dice, rigurosa secta de nuestra religión, viví. Ahora que hay un punto, viví.
Note lo que dice Pablo, presente o pasado. Es importante, hermano. Miren, Pablo recuerda el pasado, pero les dice, viví, porque ahora ya no soy así. ¿Ven el punto del cambio? Por eso, hermano, los creyentes debemos de ir de cambio en cambio y no estabilizarnos en un solo lugar. Los creyentes debemos de ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestra mirada en el Señor, nuestra perspectiva en cuanto al servicio, nuestro funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo. Todo esto debe de ir cambiando. Y ya no seguir siendo niños, haciendo cosas infructuosas como creyentes. Pablo dice, les voy a recordar lo que yo fui. Y yo viví como ustedes. Por eso les dice, viví fariseo. Versículo 6, miren lo que dice. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Este versículo me gusta. Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Hermano, nosotros estamos en la esperanza, en esta misma esperanza. Sí. Y hemos entrado, Pablo explica, por ejemplo, en Romanos, vimos esto, que los judíos estaban pensando que solo por descender de Abraham, al cual fue hecha la promesa, que por esa descendencia ellos iban a entrar a la salvación. Y Pablo les recuerda, no, es más, Pablo les dice, por predicar y por creer en esa esperanza misma que ellos creen, soy juzgado ahora. ¿No creen que es absurdo esto, hermano? Es absurdo. Ahora, es como es absurdo también que un creyente alterque con otro creyente. ¿Qué sentido tiene? Y no es la misma esperanza que tiene. Y no es un pecador con otro pecador hablando. ¿Sí o no? Sí. Ahora, yo quiero determinar un asunto cuando digo estas cosas, que lo que la Biblia dice y llama que es pecado y eso no lo vamos a cambiar nosotros. Pero el asunto es que los creyentes necesitamos, por ejemplo, por eso Pablo en el capítulo 6 de Gálatas dice, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Restaurarlo. ¿A quién? Al que está abajo. Pero también dice Pablo ahí mismo, pensando que a la vuelta puedes estar en las mismas circunstancias. Entonces es muy importante esto. Cuando vamos a considerar aspectos de la vida de los creyentes, necesitamos evaluar primero nuestra situación espiritual. Ahora, fíjense bien, y estoy diciendo estas cosas porque Pablo estaba tratando una defensa personal de él. Y Pablo les dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios, noten que no dice que la hizo Abraham, no dice que Jacob, no dice que José, no dice que David, dice que Dios la hizo. Ahora, fíjense, aquí hay un punto muy importante. Los padres esperaban la resurrección y mucho más. Es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Esto lo dice Hebreos 9:15. ¿Quiénes son los que reciben, hermanos, la promesa de la herencia eterna? Los que creen. Los que creen. Ahora pregunto yo, ¿estos judíos creían en esta promesa? ¿Hay mucha gente que cree esta promesa? No, si hay mucha gente que cree que la salvación se la puede ganar por ser recto. Yo pregunto, ¿cuántos verdaderamente por su propia prudencia o por su propia, sabiduría pueden mantenerse firmes delante del Señor? No hay ninguno. Pablo dijo a los romanos, no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, etc. Entonces solo los que creen, hay muchos que ahora están creyendo muchas cosas,
Pero aquí no es el punto es creer en la promesa que el Señor ha hecho. Dios dijo que la salvación era por gracia, era por fe en Cristo solamente, y así es. Como también la vida práctica es solo por fe. No puede ser por sacrificio. ¿Y saben por qué no puede ser por sacrificio humano? Porque los sacrificios se acabaron. Cristo hizo un solo sacrificio por nuestros pecados, el justo por los injustos. ¿Y para qué dice el versículo? Para llevarnos a Dios. Es decir, si alguien cree que por su propio medio puede salvarse, entonces está apartando a Cristo, está apartando la promesa, está apartando a Dios y dice, yo solo puedo. Ahora, ¿cuántos se atreverían? Bueno, hay muchos que se atreven a decir esto. Estaba oyendo a un pseudo apóstol unos días anteriores, y este hombre dice de que los hombres que entran a una relación verdadera con Dios son aquellos que pactan con Dios. Y yo pregunto, ¿cuántos pactos puede hacer el hombre que pueda sostener hoy en día? Ninguno. Ahora yo pregunto, ¿Dios puede sostener su pacto, hermano? Amén. Y la sangre de Cristo es el verdadero pacto que Dios ha hecho. Un nuevo pacto, perfecto. Por eso Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre no puede hacer nada para la salvación. Y aquí es donde falla mucho en cuanto a esto. Ahora, ¿qué situación tan contradictoria? Es como una ironía esto, que los judíos, creyendo una promesa, y Pablo, teniendo el mismo entendimiento de ellos, ahora quieren matarlo por entender lo mismo. ¡Qué ironía! Fíjense, por eso Pablo dice llamado a juicio aquí, por haber creído en la promesa de Abraham. Vaya a Gálatas capítulo 3, versículo 27. Vamos a ver este versículo rápidamente. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29. Mira lo que dice el 20, vamos a leer el 26. Versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en quién. Que nadie tiene el título de hijo de Dios solo porque dice que es hijo de Dios. Si no ha confiado en Cristo, si no ha dependido de Cristo solamente, no es hijo de Dios. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir este versículo? Este versículo está diciendo que todos los que han sido bautizados, han sido identificados con Cristo, porque el bautismo eso significa ser identificados con Cristo. Los que hemos confiado en Cristo, hemos sido identificados con Cristo, y Cristo ha enviado el Espíritu Santo a nosotros, que es la garantía de nuestra redención. Y el versículo dice, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, noten que está hablando de nuestra posición. El versículo dice, de Cristo estáis. Ahora, Dios ya no nos ve con esa mancha de pecado que nosotros cargamos o cargábamos. Él nos ve con una vestimenta diferente ahora, porque Cristo nos ha puesto una nueva ropa, la ropa de la justicia que fue derramada por Dios en Cristo Jesús. ¿O no fue eso lo que hizo Dios? Derramó su ira que debíamos de tomar nosotros. Él tomó la ira de Dios. El juicio de Dios fue hecho en Cristo para que nosotros fuésemos revestidos. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Es decir, Pablo está hablando de la unidad aquí. Hermano, ¿usted cree que cuando, por eso es importante, Pablo va a tratar el asunto tan importante aquí de su conversión, diciendo cuando Cristo le dice, bueno, ¿y por qué me persigues? Cuando un creyente persigue a otro creyente, ¿a quién está persiguiendo? Es a Cristo. Hermano, y no somos uno solo, pues, somos un cuerpo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué osaría? Y por eso Pablo les recuerda, si ustedes
tienen la promesa, creen la promesa y yo la creo, entonces ¿por qué me están buscando? ¿Entienden el punto aquí? Ahora mire, por eso Pablo en el versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de quién son. El linaje de Abraham sois, y herederos según, aquí está el punto. Cuando un creyente, una persona cree en Cristo como su Salvador, se hace acreedor de la promesa y de la herencia que es según esa promesa. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces aquí está el punto. Pablo va a tratar este punto tan importante. Ahora, es importante entender este asunto, hermanos, de nuestra posición en Cristo. Muy importante. Porque cuando vamos a predicar el Evangelio, la gente debe saber en quién ha sido identificado. Hay una hermana nueva aquí que yo la estaba cuestionando un día de esto. Y ella me comentó, me dice, mire que yo tengo un problema, fíjate que yo tengo una cosita ahí que quiero consultarle a los líderes, sobre todo al pastor. Y entonces, yo por quererle sacar, le saqué lo que ella quería, pero lo que quiero decir es que yo ya me bauticé, hermano, pero yo quiero bautizarme otra vez. Y le dije yo, ¿y cuando usted se bautizó, había confiado en el Señor? Y me dice, sí. ¿Y qué es lo que creyó del Señor? Bueno, creí que Él pagó precio por mis pecados. ¿Y qué pasa si usted muere en este momento? No, si soy salva, me dijo. Si la salvación no la pierdo, porque estoy en Cristo. He confiado en Cristo. Y entonces le digo, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿está seguro el hermano? Por eso es importante cuando predicamos el Evangelio, asegurar que la persona entienda en quién ha sido identificada aquí. El rito del bautismo no salva. Pero es muy importante, muchos creen que el bautismo en agua es el que los coloca en la posición de Cristo, reciben el Espíritu Santo en ese momento. Y aquí hemos hablado de mucho, ¿cómo le podemos decir? Tabúes o no sé, que pastores en el pasado han tenido. Que por ejemplo, ya no después de que bautiza alguien no debe bañar porque los pecados de las otras personas, es que esos no son asuntos materiales, son cuestiones espirituales. Y hacen una mezcla de estas cosas que no son correctas. Lo vamos a ver los siguientes versículos. Fíjense el versículo 7. Promesa cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Aquí hay varias cosas importantes. Miren, como creyentes debemos de hablar como creyentes. Como judío, Pablo estaba hablando como judío. Como fariseo, hablaba como fariseo, para que entendieran. Como judío, ¿con quién se identifica Pablo aquí? Con las 12 tribus de Israel. ¿Sí o no? Vea el versículo. Promesa cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar, ¿quiénes dicen? Nuestras. ¿Se incluía Pablo dentro de las 12 tribus de Israel, hermano? Sí. De hecho, ¿de qué tribu era Pablo? De Benjamín. Lo dice allá en Filipenses capítulo 3, si no me equivoco, parece. Incluía. Ahora, ustedes pueden preguntar, pero ¿Pablo era parte de la iglesia o era judío como el pueblo de Israel, separado los dos que vimos en Gálatas? Judío, griego y todo en Cristo, uno solo. Pero aquí Pablo está separando las dos cosas. ¿Saben por qué? Porque Pablo está presentando una defensa y les está diciendo a los judíos: ustedes creen esta promesa que yo también creo. Ustedes son de la tribu de Benjamín, como yo también lo soy. Miren qué interesante lo que Pablo hace. Esta era la designación honorable de la nación en conjunto. Decir, hermano, soy de tribu tal, era un privilegio para los judíos. Ahora, fíjense que y aquí hay algunas cosas que podíamos haber hablado, pero no la voy a tocar. Pablo, miren lo que dice
en el versículo 7. Dice, sirviendo constantemente. Sirviendo constantemente ¿a quién? A Dios. Aquí en el griego es Dios, pero aquí en la palabra correcta es Adonai o Elohim. Es la palabra correcta. Porque de hecho, aunque había un auditorio, Agripa era judío o era gentil. ¿Era griego o era judío? ¿Agripa? ¿Griego o judío? Era judío. Pues ahora entienden por qué Pablo le dijo, tú entiendes estas cosas. Judío, entendía estas cosas. Y por eso Pablo, ven ahora el asunto. Pablo, hermano, aquí hay algo que aprender. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, necesitamos hablarlo tal como es. ¿Saben por qué? Porque cuando la gente tiene cierto conocimiento de alguna cosa, va a encajar en lo que decimos. Y no va a haber necesidad de estar diciendo otras cosas. Pablo está diciendo lo que encaja aquí. Y no lo está haciendo solo por quedar bien, sino porque realmente era la verdad lo que estaba diciendo. Por eso Pablo dice, sirviendo constantemente. Cuando esta palabra constantemente no es, quizás no es la más adecuada. La palabra más adecuada es celosamente o intensamente. ¿Por qué les dice esto? Bueno, en el griego eso significa celosamente, porque era el mismo celo que tenían los judíos. ¿O no por eso mandaron a matar a muchos? Pues Esteban murió en manos de Pablo, tuvo sus ropas, Pablo vio cómo lo mataron, por ese mismo celo. Por eso les dice, yo servía a Dios de la misma manera como ustedes. ¿Pero qué les está diciendo? ¿Que estaban correctamente o estaban equivocados? Había un contraste, porque en ese verso 7 lo que él está ratificando es aquellos que viven por la ley, cumpliendo la ley. Sí. Entonces dice, ahí señala, sirven de día y de noche constantemente, pero solo con una esperanza de alcanzar. Sí. Una esperanza, porque él los va a ridiculizar. Porque ellos creían que guardando la ley de día y de noche y la fiesta, ellos tenían la esperanza de alcanzar una resurrección en el futuro. Y estaban buscando a Pablo porque decían que Yeshua había resucitado. Por eso les decía yo, miren qué situación tan irónica y tan contradictoria aquí. Pero ahora traigámoslo a la práctica. Estos judíos estaban equivocados, pero no es lo mismo que hace mucha gente hoy en día también, hermano, creyendo de que por lo que hace alcanzará, y viene de alcanzará. Que gloria a Dios, hermano, que usted y yo estamos seguros en el Señor, amén. No por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Gloria a Dios que entramos a la promesa por ese sacrificio. Y fíjense que mucha gente, por eso hoy, trata de hacer muchas malabares, sacrificios, hace de hacer muchas cosas que no les sirven. Ahora, pero los creyentes sí les han contado, hermano, los servicios después de la salvación. Amén, hermano. Entonces aquí hay que hacer una diferencia. La persona que está tratando de alcanzar la salvación por la obra, por los ritos o por cualquier otra cosa, por cualquier otro invento del ser humano, está perdido, porque va camino al infierno. Muchos, por ejemplo, creen que el bautismo los salva, y así como se han bañado en un río, en una piscina o no sé en qué lugar, bien bañados, van a ir al infierno, bien bañados. Como muchos que han pagado tanto sacrificio con dinero, como muchos han hecho un montón de cosas por alcanzar la salvación y apartar a nuestro Salvador, que ha hecho la obra completa con nosotros. Qué interesante lo que Pablo está diciendo aquí. Le dice a los judíos, ustedes creen que por servir a Dios de esa manera, de día y de noche,
cumpliendo la ley, tienen esa esperanza. ¿En quién tenían la esperanza esta gente, hermano? En lo que hacían. En lo que hacían los judíos. En lo que hacían tenían la esperanza. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza, hermano? En lo que Cristo. ¿Qué diferencia, no? ¿No creen que es diferente? Pablo lo está, lo que decía el hermano, ridiculizando aquí. Ustedes son ridículos, les está diciendo, en otras palabras. Como mucha gente es ridícula hoy, haciendo cosas ¿dónde dice la Biblia que hay que hacer tales cosas pues para alcanzar la salvación? Y la Biblia es bien clara. Leímos el pasaje de Gálatas capítulo 3, dice que los que entran a la herencia de la esperanza y la promesa es por fe en Cristo Jesús. No hay otra cosa, ¿verdad? Que no dice en el bautismo, en los ritos, no dice nada de eso. No dice. Entonces quiero terminar en el versículo 8. Vamos a terminar en el versículo 8 porque quiero dejar la otra parte que es muy interesante para el siguiente estudio. Versículo 8. Miren lo que dice. ¿Qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Hermano, ¿qué estaba diciéndole Pablo aquí? ¿Creía Pablo en la resurrección, hermano? ¿Creían los judíos en la resurrección? Algunos sí, algunos no. ¿Quiénes no creían en la resurrección? Los saduceos. Y dentro del Sanedrín y todo este grupo, ¿habían saduceos? Sí. Y este era el problema. Por eso Pablo en unos versículos anteriores, recuerdan que dice que tú, Agripa, conoce cómo ellos altercan con estas cosas. Porque ellos tenían también discusiones entre ellos mismos. Y una de ellas, la resurrección. Ahora Pablo les dice, ¿qué? Con signos de admiración. ¿Qué barbaridad? Con otras palabras, ¡qué barbaridad! Está asombrado Pablo y les dice, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Como dice la Biblia de las Américas, ¿por qué se considera increíble? Así dice la Biblia de las Américas. Hermano, yo no sé si usted considera increíble la resurrección. Lo que yo sí sé por la palabra, que este cuerpo, si muriera hoy y fuera enterrado, tiene la esperanza de la resurrección. ¿Y para qué? Para vida. Gloria a Dios. Amén, hermano, porque esa es nuestra esperanza. Pero nuestra esperanza no se basa en una esperanza muerta, se basa en una esperanza viva, porque Cristo, y para eso resucitó, para darnos vida también a nosotros. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque la resurrección de Cristo nos coloca inmediatamente, al haber confiado en Él, en una resurrección asegurada en el futuro. Y si no muriéramos, estamos convencidos por la palabra que nos vamos con el Señor en el reino. Amén. Y no con este cuerpo, porque este cuerpo no es nada. Bueno, yo enseñaba el viernes pasado que nosotros tenemos una leve tribulación momentánea. Y Pablo dice que este cuerpo interiormente se va renovando, aunque este exterior se va desgastando, y es verdad. Cada día este cuerpo se desgasta por los esfuerzos físicos, mentales, por muchas cosas, por los problemas, las enfermedades, pero el interior debe de irse reforzando. Quiero terminar con esto. Hermano, nuestra esperanza es tan asegurada porque Cristo está vivo. Y aquellos que ponen su confianza en cosas muertas están perdidos. En ese punto la resurrección es especial justamente por eso, porque tenemos un cuerpo. ¿Correcto? Y el problema del punto de la discusión entre los judíos era el cuerpo de Jesús que había resucitado, sí, que no lo creía. Entonces es ridículo tener una esperanza y luego ver la esperanza hecha realidad y no creer. sí. Entonces yo sería ridículo creer que no está esa esperanza. Entonces, ¿para qué vengo y para qué sirvo? O sea, justamente nuestra promesa es tan bella, no espiritual, sino que hay algo especial en el cuerpo, porque si nosotros al morir vamos con Él, ¿qué venimos a hacer? Venimos a ver un cuerpo glorificado. O sea, lo bello está
en que Dios nos dará un cuerpo para disfrutar, un cuerpo como estaba en el principio, sin corrupción. Sí. Eso es lo especial de esto. Si espiritual, tanto impíos como van a vivir eternamente, nada más que uno en condenación, sí. Pero lo especial de nosotros es que Él nos quiere dar un cuerpo y nos mostró, siendo la primicia, cómo iba a hacer eso. Y gloria a Dios que es así, hermano. Porque yo cuando leo estas cosas, me quedo asombrado de cómo los planes de Dios son tan rectos, tan cabales. No le falta cosa alguna. Dios, hermano, pensó tan bien las cosas y las planeó de tal manera que no hubiera, como decimos en buen salvadoreño, manos peludas en estas cosas. Y Él las determinó y Él las va a hacer como lo ha determinado. Amén, hermano. Vamos a